El vídeo de hoy va a ser un poquito especial y espero que empiece a haber más vídeos de este estilo próximamente. Hoy vengo a hacer una visita a un sitio donde se produce algo que consumimos todos los días prácticamente y que igual no tenemos tanta idea de cómo suele elaborarse. Acabo de llegar en coche, estoy en el Burgo de Ebro y vamos a visitar Café San Jorge. Vale, pues estamos en el Obrador de Café San Jorge. Voy a aprovechar, ya que he venido aquí a hacer alguna cosa, pues que podamos contaros un poquito lo que hay detrás de, pues eso, esa bebida que yo creo que todo el mundo toma 1 o 2, 3 veces al día y que realmente, como no tenemos mucho conocimiento así a nivel como doméstico y cotidiano de qué es este producto, de dónde viene, lo que conlleva, ¿no?, su producción, y pues dónde mejor que hacerlo que aquí con Pablo, que fui su profesora. Bueno, ayudante de profesora. Pablo y yo nos conocemos porque estudiamos juntos en la misma uni y resulta que yo no me acordaba de esto y hace nada me acaba de revelar que, claro, o sea, sí, una vez me lo ha dicho, claro que me acuerdo, pero yo estaba de monitora de campamentos culinarios. Sí, pues cuando yo estaba en primero de carrera, igual en segundo. Puede ser. ¿Fue un año antes de que tú entraras? ¿En tu segundo de No sé, bachiller? era en tu primer año. Yo estaba en primero de carrera, Sí. no sabía ni hacer una tortilla, todo era mentira. Entonces me hace mucha ilusión haberme encontrado con Pablo aquí, en este tostador a las afueras de Zaragoza. Y nada, vamos a hablar un poquito de café, lo que tú quieras, lo que sea. Vale, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es el café? El café es una fruta, sale de una planta. Dale, dale. De una planta que produce cerezas, como las que nos podemos encontrar en cualquier lado, tienen la misma pinta, exactamente igual, son las cerezas del café, y dentro de las cuales normalmente hay 2 semillitas que son las del café. Hay uno específico que es el caracolillo, que ese solo tiene una, pero eso ya sería algo un poco más especial. Yo no sabía que había 2 semillas. Hay dentro 2. Sí. O sea, 2 granos, claro, granos, que están sí, pegados de esta manera. exacto. Y hay algunas variedades que tienen una Solo semilla. uno. Mira, esto yo lo acabo de aprender ahora mismo, no tenía ni idea. Y esas son las más, bueno, son unas especiales, o sea, claro, porque es como... ¿Especiales porque hay menos o porque están realmente...? Esto es un poco el... Porque hay menos. Ya, Ni no mejor es ni peor. ni una movida de que sea Exacto. mejor calidad, simplemente se valora más porque hay menos cantidad. Exacto, y al principio igual era un poco más, hace tiempo igual era un poco más, la variedad del café y todo esto tenía más importancia, pero ahora mismo, como en el vino, los procesos son tan variados y pueden llegar a tratar tanto el café que pueden desvirtuar un poco lo que es la variedad. En el vino ya salimos de eso y volvemos a lo que es más natural al principio de todo, pero aquí todavía está todo como iniciándose y está todo el mundo experimentando con fermentaciones muy locas, con frutas del propio país, pero claro, eso desvirtúa lo que es el producto como tal. El grano, por Claro. así decirlo. Vamos a volver a la valla esa, porque Sí. de que la valla está roja, que insertaremos una foto aquí para que todo el mundo la vea, a este producto que tenemos aquí, por donde pasa, y que agentes también hay ahí entre medio, porque una cosa es esto, ¿no?, que sois vosotros, que es el tostador, que sería como el último paso casi antes del consumo final, pero ocurre mucha cosa antes también. Claro, el café como tal, bueno, nosotros trabajamos con una especie de las 2 más consumidas que hay, que son la arábica y la robusta. La arábica es la que es más especial porque da más aromas frutales, herbáceos, florales, porque se cultiva a mayor altitud. ¿Y por qué se cultiva a mayor altitud y solo nace a altitud más alta? Porque ahí cuesta más cuanto más alto, por el menor oxígeno que hay, las condiciones que son más complicadas cuanto más subes, y abajo se suelen dar granos de peor calidad, principalmente porque al tener que estar rodeados de tanta fauna, aparte de los propios cafetales, pues se ven afectados en gran parte. Ya. También esta diferencia de altura propina que haya diferente cantidad de cafeína. Entonces nosotros el café que consumimos normalmente de supermercado tiene una cafeína que puede llegar a ser el doble, entre incluso 3,4 miligramos de Y eso tiene cafeína. que ver con la mata, por así decirlo, Sí, ¿no? O sea, como la exacto. planta en específico y Exacto. dónde, Sí, y sí, dónde cuando, crece. cuanto se hace a menor
a menor altura hay más depredadores, lo que considera la planta como depredadores, y la cafeína Es un tóxico, es por un así. tóxico que produce Claro. para protegerse de ellos. Y entonces cuanto más alto, pues no necesitas eso porque no hay tanta fauna. Que luego habrá excepciones y habrá robustas que tratados muy bien y que yo he Exacto. probado cosas guays en Sí. robusta, que de repente dices, ostras, qué pasada. Exacto, ahora ya es lo que hablamos de los procesos, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando eso se recoge, que normalmente tiene que tener un color que es como las cerezas, de rojo clarito muy chillón a un rojo muy intenso, morado incluso, pues para esto normalmente tienen como unas banditas que son como gomas como si fuese una goma de pelo con esa goma de pelo se guían para el color porque eso es un proceso todo manual, todavía no hay máquinas como puede haber. Es que es un proceso que aunque ahora estemos muy modernizados y tal, no hay... Mira, esto vale. de aquí, esta banda, es una de las bandas que pueden utilizar ellos. Que igual para ir recolectando e ir Exacto. fijándose en Te que... vas fijando en que sea del mismo color. Claro, o sea, por un lado, tanto las características del entorno hacen imposible que haya entre maquinaria, como el lugar donde está ocurriendo esta Exacto. producción, que en general son países bueno, que viven del sector primario, Sí. ¿no? Y que... Exacto, también con este tipo de cafés, con los cafés arábica, lo que se trata un poquito es de que las condiciones para la gente que recoge esto en el día a día mejoren, porque al final es todo muy precario, ellos se pueden pegar allí 12 horas al día y van con granos de maíz solo, van comiendo eso durante el día, porque realmente allí pues está todo como todavía es muy precario y no Bueno, sí, son condiciones Exacto. laborales Exacto. altamente cuestionables. Entonces, claro, pues muchas veces van comiendo granos de maíz todo el día, tienen una cestita aquí y muchas veces cuando estamos tostando café luego sacamos granos de maíz que se tuestan y pues se nos hacen palomitas en el Ostras, qué bueno, eso no tenía ni idea. Qué Pues sí, divertido. y esto, bueno, pues nada, una vez lo han recogido ya, se lo llevan a las plantas de procesado y allí entran en juego los diferentes métodos que se pueden tener, que principalmente son el lavado, el honey y el natural. Vale. El natural, que es el que menos tratamiento lleva, se lleva una fermentación con toda la pulpa y luego se lava y se seca. Luego está el honey, que se le quita parte de la pulpa. Antes de fermentar, Sí, ¿vale? y luego se seca ya una vez lavado, y luego está el wash, el lavado, perdón, que le quitas completamente todo y ahí ya lo dejas extendido sobre camas. No hay fermentación. No. Bueno, en todos pueden hacer tanto fermentación como no fermentación, porque al final es lo que decimos, ¿no? Que se puede hacer absolutamente Vale. todo, porque es una cosa que está todavía como en crecimiento y tampoco hay unas bases establecidas de qué Vale, es lo... no sé por qué en mi cabeza era como que sí o sí había fermentación y Sí. luego un secado. O tradicionalmente igual se hacía más así, pero ahora se están... Ahora se está probando con todo, claro, y ahora se está probando con dobles fermentaciones, con primero una fermentación normal y luego una fermentación con frutas en la última parte por los grados Brix, que los controlan y tal, como si fuese el vino completamente, Claro. como si fuesen vinos. Y luego incluso hay otras cosas que ahora están más de moda, que son los infusionados, que eso no llega a fermentar, por lo tanto los azúcares no se degradan y al no degradarse, al solo estar infusionado es como tomarte un zumo de frutas. Porque claro, tú cuando... Pero solo con la semilla. O... Sí, porque luego claro, si tú lo fermentas, lo que pasa es que Sí, el azúcar desaparece y se convierte en... Claro, y ahí el sabor de la fruta también desaparece, Sí. se transforma, en cierto modo, y sí que notas muy frutal, muy tal, pero no es como comerte un coco, por ejemplo, que ahora hacen cosas con coco, bueno, hacen cosas muy locas. Y nada, una vez lo tienen secado, todo esto pasa por un proceso de puntuación, de verificación del café, que ¿Que eso ya ocurre en Occidente, por así decirlo, o es antes de tostado? eso ocurre en origen. En origen. En donde... No, se tuesta bien café en origen. Sí, Hay muchos sí. tostaderos ahora y cada vez más, me imagino, Sí, ¿no? sí, sí. Además, esto es un poco como todo. Depende del país y depende de la zona, los gustos hacen que se tueste más, se tueste menos, y ahí ya hay una discusión constante entre tostadores de un lado y de otro, porque muchas veces aquí en Europa se considera que lo que hacen en América está sobre tostado. Vale. Y porque estamos acostumbrados a igual sabores más flojos, todo más
como al final son... Sí, bueno, es totalmente adaptación y y es cultural absolutamente, sí, igual que aquí hemos pasado también históricamente de un café totalmente quemado, ¿no? La movida está del torrefacto, que ahora creo que ya está como muy extendido, que fue este proceso, bueno, que se sigue haciendo mucho. Sí. ¿No? Que si no me equivoco, pues era tostar junto con azúcar, Sí, ¿no? Y exacto. en general variedades pues de Exacto. robusta o como de pocas calidades, pues para ocultar todos los defectos que tuviese. Que ahora todo lo que ese- pone mezcla, hay mucha gente que lo interpreta como que es mezcla de variedades porque pues, se está poniendo moda lo de mezclar dos variedades y tal, pero cuando está en el súper realmente una mezcla significa que tiene un porcentaje de torrefacto y un porcentaje Claro. de café natural. Entonces la gente igual anda todavía un poco confundida con este tema. Vale, estábamos hablando de torrefacto y de café natural porque estamos hablando ya del tueste. O sea, Sí. hemos pasado como del café en origen, se le pone como esa valoración. Sí, Y ahí o sea, y hemos tocado lo de pues si es lavado, si es honey y si es natural también. sí. Y luego está el tostado, ¿no? Que ya tenemos también que eso ya ocurre aquí, es lo que Sí. vosotros haríais bueno, en este espacio, Exacto. que, bueno, que nos da otras cosas totalmente distintas y donde Exacto. todavía modificamos más o como elegimos hacia Ahí- dónde queremos que vaya. Claro, ahí ya tienes un producto que tú ya no puedes hacer. Bueno, lo básico es que tú empiezas con un producto que puede ser bueno, mejor o regular, pero tú a partir de ahí, a no ser que hagas unas de estas cosas de fermentaciones o infusiones, si haces uno de los procesos tradicionales, tú no puedes añadirle nada, ¿no? A partir de ahí ya se trata de fastidiar, entre comillas, el producto lo menos posible, ¿no? Vale. Entonces, cuando nos llega aquí ya secado, también una parte importante es cómo se transporta, Cómo se que esté conserva. bien conservado y demás, ¿no? Luego, a partir de ahí, tú aquí lo que juegas es con el desarrollo interno y el desarrollo externo, que el desarrollo interno para que todo lo que son los aromas del café como tal se puedan perder lo mínimo posible, porque al final, como son aromas volátiles la mayoría de los del café y son ácidos orgánicos que se degradan, pues tienes que tener cuidado para no pasarte. Claro, igual a muy altas temperaturas todo eso Exacto. desaparece, ¿no? Sí. Y solo aparece ese tostado, ese Claro. amargo que tenemos muy acostumbrados. Claro, lo importante es pues en cuanto se está tostando y porque cuando lo estamos tostando, que lo metemos a la tostadora, baja toda la tostadora que está a una temperatura muy alta, baja de temperatura y cuando llega como a un punto de inflexión en el que ya empieza a subir y a partir de ahí tienes que estar controlando porque va a llegar un punto por encima de los 185 grados que va a petar, o sea, hace como las palomitas. Sí, clac, sí. Exacto, peta dos veces. Nosotros siempre nos quedamos después de la primera y en ese punto, cuando empieza a petar, tienes que tener en cuenta si lo quieres llevar a más alta temperatura o lo prefieres mantener a una temperatura baja. La más o menos temperatura para el dulzor que luego acabas teniendo al final en taza. Claro. Porque al final, como tal, el café ya tiene la acidez propia del café. Y luego, desde que hace el primer clac hasta que lo sacas, ahí lleva un tiempo en el que la temperatura final determina lo caramelizado que está por fuera y en el interior el tiempo determina el desarrollo que tiene desde que... De aroma, por así Exacto, y los decirlo. aromas que empiezan como a respirar y a salir o no salir. Vale, metiéndonos un poco, ahora yo creo que estamos además como en este momento en el que el café de especialidad tiene como muchos adeptos, pero luego está ocurriendo esto también un poco como de esta cosa de pijos y gentrificadores y como... Sí. ¿No? Creo que es importante, por un lado, hablar del valor que tiene o como qué diferencia, sobre todo como en producción y por qué también hay una diferencia de precio, por así decirlo, ¿no? Creo que lo hemos estado tocando y es evidente pues, que cuando tú trabajas a unas escalas como muy grandes, compras mucha cantidad, ¿no? Imagínate toneladas de café que no van a ser homogéneos en calidad, no van a ser homogéneos en maduración, tampoco en secado, no sé cómo decir. Va a haber como mucha más imperfección, pues para que eso tenga como un sabor estándar, tuestas a muerte o bueno, como Sí. homogeneizas y a que ocurre todo de manera como mucho más pequeña, por así decirlo. Claro, entran en esto muchos factores, desde los métodos de recolección y cómo puede llegar a vivir la gente que trabaja Claro. en el campo, hasta que
o sea, simplemente el hecho de la altura hace que a más altura también más difícil que nazcan más plantas, por lo tanto, Menos cantidad. exacto, a más baja altura pues puedes tener ahí a diestro y siniestro sin ningún problema. Y luego también el hecho de la puntuación, porque al final la puntuación también determina un poco el precio al que luego lo pueden llegar a vender. Claro. Porque nosotros solo compramos cafés que tienen 80 puntos o más de valoración de esta que se hace en origen. Y los otros va de 60 a 80 o una cosa así, los que solemos ver en el supermercado. Exacto. Y todos estos factores unidos a que nosotros tenemos una producción más específica, menor cantidad de kilos, porque nosotros hacemos 30 kilos, pero claro, las grandes empresas pues tienen Miles, hornos vamos. enormes. Y incluso con la tostadora pequeña que tenemos, que son de 5 en 5 kilos, que son para los mejores cafés, pues evidentemente tu capacidad de producción no puede ser la Claro. misma, pero sí que... Pero sí tu aumentas en capacidad de calidad. detalle o tu Exacto. capacidad como de adaptación a lo que está... Sí. Exacto. Y ahí para mí siempre está un poco como la pregunta de cómo es... Claro, queremos un... Bueno, aquí es meternos un poco en terrenos como muy pantanosos, un poco pantanosos, ¿no? Queremos una calidad, queremos además definitivamente como una retribución justa en origen, que esas personas que están trabajando en campo, bueno, tengan unas condiciones laborales mínimas, bueno, ¿no? Como adecuadas. Sí. Y luego, por otro lado, estamos hablando de un producto tan anclado como a una cultura doméstica, diaria, muy popular, ¿no? O sea, el café Sí. es como, bueno, la bebida del trabajador, de estar de... O sea, que tradicionalmente ha tenido un precio muy asequible. Entonces, para mí es como siempre la pregunta de, ¿puede haber un buen café o puede como coexistir el café de especialidad sin caer en, pues eso, como los problemas de gentrificación que estamos teniendo, como esos valores asociados, ¿no? Podemos encontrar como un equilibrio. A ver, con el tema del café, es cierto que ahora cada vez, al estar más visibilizado y tal, pues como con todo se puede llegar a hinchar precios y que... Claro, bueno, además cada vez hay menos productos, o sea, esto es una realidad, Claro, ¿no? Que porque es el más... precio en bolsa cada vez va más hacia arriba, o sea, Exacto. esto es un... Exacto, esto es un tema y la cosa es que tú, por ejemplo, no puedes tener o consumir todos los días el mejor café del mundo, pero la gente que consume Tampoco. cafés de especialidad tampoco lo hace, porque comprarte un día un kilo que esté a 100 euros, pues está muy bien, pero de normal tú tampoco puedes hacer eso. El problema es que a día de hoy nos acostumbramos o queremos tener de todo lo mejor siempre y nos acostumbramos a cosas que no son normales, porque para mí, por ejemplo, irme a una cafetería de especialidad no es una cosa que yo tenga en mi mente cómo hacer en el día a día, porque Claro. un pastel elaborado a mano, tal, no Tampoco sé lo qué, vas a hacer. junto con un buen café, pues evidentemente 3 euros no te va a costar. O sea, no puedes pensar que porque sí, porque me lo merezco todos los días Claro, y tiene que estar a un precio claro, para mí. tiene que ver asequible. mucho que ver con el tipo de consumo que hacemos, Claro. o igual el problema definitivamente está en él, me tomo mi specialty coffee todos los días, Claro. cuando es un modelo de consumo que es definitivamente insostenible. Me imagino que no hay tanto café para abastecer, o sea, como tanto Claro. café bueno para abastecer Exacto. esas expectativas. Exacto, ha sido un poco una moda como las hamburgueserías en los últimos años, de decir, está muy bien y puedes hacer muchas cosas, pero al final tampoco estás inventando nada nuevo. No puedes tampoco pensar que por abrir algo así, que mucha gente además lo piensa, en cuanto tiene un poco de pasta y tal, piensa que es un mundo fácil, es un mundo que cualquiera puede entrar y no es así. No puede todo el mundo meterse a producir, a tostar café, y todo el mundo piensa que puede importar café y todo el mundo piensa que tal porque está de moda, y como está de moda cualquier persona Claro. se piensa que puede entrar y no es así. Al final también pues hay unas barreras de entrada, que es el hablar con productores, el tener esa confianza con el productor o con el tercero que te lo vende, y eso conforma poco a poco también que se vaya profesionalizando más el sector del mundo del café de especialidad, y también, por suerte o por desgracia, pues hay gente que se va descartando, que se queda en el camino de esta, que se mete un poco porque es la Sí, moda. porque es lo que toca. Exacto. Y a nivel doméstico diríamos, o sea, ya hemos colocado, que yo creo que ahí ese sí que es un punto como bastante clave, ¿no? De quitarnos como esa especie de... sí, como instinto consumista de este es el café que tengo que tomar todos los días, y está claro como que esto no puede como trasladarse luego a la realidad, pero claro,
sí que queremos tomar un buen café. Entonces, a nivel doméstico, podríamos encontrar como un punto intermedio en el que ni la taza nos salga a 4 euros, no sé cómo decir, pero estemos consumiendo algo de relativa, o sea, tanto calidad como oye, seguridad de que el producto que estamos comprando, pues Sí. no está, yo qué sé, o sea, causando explotación en sus lugares de origen, ¿no? Claro. O sea, como hay un punto que podamos encontrar. El problema es ese, que la mayoría de marcas se venden como súper snob o súper modernas, súper inalcanzables, muy frías, muy nórdico todo. Y lo bueno que nosotros tenemos, por ejemplo, en Café San Jorge es que somos todo lo contrario, o sea, queremos acercarnos a la persona de a pie y decir, puedes empezar a tomar algo mejor, porque realmente no es que sea una elección de esto y esto porque está de moda y tal y no sé qué, es que es algo mejor para ti, para tu salud, porque realmente en el café de supermercado, las acrilamidas que tiene, eso a largo plazo puede producir enfermedades y no es positivo para tu cuerpo. Entonces nosotros desde Café San Jorge nos acercamos a la persona de a pie de una manera en que creo que todo el mundo nos puede entender, porque tenemos una manera muy campechana de expresarnos y de comunicarnos con el cliente final, y esto la gente normalmente lo acepta muy bien y está encantada siempre cuando viene de probar, de repetir, y de hecho tenemos cafés en carta que para nada son muy caros. Evidentemente no va a ser el mismo precio, pero porque, lo que digo, no estás ofreciendo algo diferente porque sí o porque es o porque tiene unas características que son exquisitas o tal, sino porque realmente es mejor para ti Claro. como producto, no va a ser algo perjudicial. Y en sí, ahí a mí esa parte como de democratizar un poco también, sobre todo como el acceso al conocimiento, me parece importantísima, porque también dentro de esto es un poco, casi que está pasando un poco hasta como con el vino, de, ay, yo no voy a pedir café porque como no sé, pues yo Claro. qué sé, que me están preguntando si lo prefieres, yo qué sé, de tal origen o tal, o sea, como ahí también yo creo como desde el sector nos hemos pasado un poco de, Sí. como de snobs y de... No, Sí, aquí no se es que- toma, no sé cómo decir, descafeinado, no, vete, ¿no? Si tú, o sea, no sé cómo Claro. decir, como esa parte como de ponernos un poco por encima a ese consumidor habitual, que yo creo que va a haber que recular. Al final también tienes que, bueno, que comprender a tu público y ser como un poco, o sea, bajarte un poco los pies a la tierra y tenemos como ese intercambio, ¿no? Claro, al final al final todo el mundo vive del cliente final, y tampoco puedes darte de listo, o evidentemente puedes tener un producto que sea la hostia y que tú pienses que así consumido de esta manera, pero al final tú también tienes que reducir las barreras de entrada para el consumidor Claro. principal. Y evidentemente para nosotros el café, tomarlo sin azúcar es mejor. Y creemos que es como se tiene que hacer. Pero tú ya de primeras que te acerques a nosotros a decir, oye, ¿puedo probar? O vengo a probar, ¿qué me pones? No sé qué. Eso ya para nosotros es que hemos hecho bastante en el camino como para que ese cliente llegue y diga, me apetece probar esto. Claro, que luego se quiere poner azúcar, Exacto. pues oye, la siguiente igual ya no te apetece tanto, Exacto, o... es poco a poco, porque Claro. además la gente piensa que el café es amargo, y el café de por sí no tiene que ser amargo, no es necesario que sea amargo. O sea, es amargo porque tenemos esa concepción por lo que Por lo que hablábamos del tradicionalmente torrefacto, hemos... porque está sobre tostado, quemado, y no se podía consumir si no era con 4 cucharadas de azúcar, evidentemente. Vale. Por ir terminando, y a mí como me gusta luego llevármelo todo a casa, ¿qué dirías que tenemos que tener para hacernos un café muy sencillo y que salga bien en casa? Como unas pautas... yo sabes que soy muy partidaria de no comprar cachivaches, no gastar cosas que luego no vamos a usar realmente. Entonces, chico, para hacer un café bien, o sea, con una italiana nos vale. Con una italiana tenemos más que de sobras, y desde luego tener un café que sea bueno, que no esté tostado de más y que tenga una cierta calidad. Con eso es suficiente. Tampoco necesitamos tener el mejor agua del mundo ni hacer locuras, simplemente un proceso sencillo, incluso que a veces dejamos el café que se ha quedado un poco más de la cuenta, que se me va a quemar, no sé qué, bueno, da igual. Es El lo caso que es que teniendo una buena, o sea, una italiana normal de las que tenemos en casa, con un buen café ya tenemos suficiente, porque al final es lo que digo, o sea, tú luego puedes maltratar el producto todo lo que quieras, pero muy mal se tiene que dar para que empeores tanto una cosa como para lo que estamos acostumbrados, porque el problema es que estamos acostumbrados a algo muy malo. Y
Bueno, es al fácil. final también pues ser realistas con lo que tenemos en casa, con lo que pues hasta dónde podemos como llegar, que también esto puede ser un mundo en el que simplemente pues aprender y poco a poco pues de vez en cuando, ¿no? Darte un poco el capricho de probar algo diferente, de que puede no gustarte ello. Hay muchas Claro. veces que entras como en este mundo y hay cosas que no te molan nada porque dices que me voy a tomar esto que sabe a ácido y puede no gustarte y está bien. Y yo creo que tiene algo muy guay que es tan amplio que, como decíamos al principio, hay tantas cosas distintas donde aprender que bueno, que es guay. Sí, de hecho, pues con esto de hacer en casa y hacerlo sencillo todo, hacer una italiana y para mí todavía más, tener una prensa francesa de estas que también... Ah, total, nos total, de ponen- las de toda la vida, o sea, las de émbolo de siempre. Exacto. A mí me encanta esa cafetera también. Pues eso, para el día a día, que además tú te levantas estresado, que tienes que hacer tal no sé qué, lo dejas ahí hecho, incluso si no estás al... Porque nosotros, claro, nosotros ponemos unos tiempos y todas estas cosas, pero si incluso aunque no estés al minutaje, puedes dejarlo ahí y servírtelo cuando quieras y va a estar bueno, va a estar rico, no necesitas ponerte a hacer... Ya pesar cosas y Claro. hacer como tal en casa, eso lo puedes hacer sin Claro. ningún problema. Luego te puedes ir a la cafetería y darte el gustazo de pedirte uno y tal, pero para el cliente o para la persona promedio de a pie, con una cafetera italiana, con una prensa francesa, perfecto. sobradísimo. Bueno, pues nos vamos a terminar este café, nos vamos a despedir y listo. Muchas gracias, Pablo A y ti. Café San Jorge, por pues, acogerme este ratito.